¡Feliz Navidad! Sí, recuerda que todavía estamos en el tiempo de Navidad. La Navidad, lo hemos dicho en otras ocasiones, es un acontecimiento tan importante que no lo podemos solamente celebrar y agotar en un solo día, sino que se extiende a varios días para seguir reflexionando sobre este gran paso que Dios ha venido a nosotros. Él es el primero que nos ha mostrado su amor, el primero que nos ha amado e incluso el primero que toma la iniciativa para venir a nosotros. Por eso, en este tiempo de Navidad, que no es solamente un día, porque ya me enteré que algunos han estado guardando el pinito de Navidad, los adornos y ya están a punto de guardar también el nacimiento y no, la Navidad acaba de empezar. E incluso los primeros 8 días de la Navidad se llama octava de Navidad y se celebra con la misma intensidad que el primer día. Sí, de manera particular, el primer día, el 25, es cuando inicia la Navidad. Pero es precisamente eso, el inicio. Y las lecturas, el Evangelio del día de hoy, creo que es un Evangelio muy propio para que en este tiempo de Navidad reflexionemos en esto. Si ya nos habíamos estado preparando para que Jesús naciera en nuestro corazón, que era uno de los puntos del Adviento, que era una de las invitaciones que nosotros le decíamos a Jesús, el Maranatá, ven Señor Jesús, no tardes, es más, ven y nace en mi corazón. Bueno, Jesús nace, Jesús es un bebé, Jesús está con nosotros, pero resulta que necesita atención como cualquier bebé. Como cualquier plantita, como cualquier ser vivo, necesita cuidado. ¿Para qué? Para que crezca. Y entonces sí, manifieste su poder y su gloria sobre nosotros. Y digo que el Evangelio del día de hoy, y en este clima de Navidad, da mucha luz sobre la importancia de crecer en la fe. Porque se juntan dos personajes que pareciese son muy contrastantes. Por un lado, la profetisa Ana, que es una persona ya de avanzada edad, 84 años de edad, y se acerca a este bebé, Jesús. Un bebé y una anciana. En medio, José y María. Pero hay algo muy hermoso en esta situación o en este encuentro. No solamente las palabras de alabanza, sino la actitud que tiene esta profetisa Ana, esta anciana. Una actitud de esperanza, de oración, de servicio, que no se apartaba del templo y que indudablemente ella, pudiéramos decir, era muy joven en el vigor y la fuerza que tenía espiritualmente hablando. Fue capaz de reconocer y de mirar muy bien, quizás pensando que a lo mejor ella ya no caminaba físicamente muy ágil, quizás pensando que a lo mejor físicamente ya no veía muy bien, pero espiritualmente tenía una mirada que muchos desearían tener. Pues entre muchísimas personas, ella no dudó en reconocer quién era ese niño. Escuchemos el Evangelio y pensemos en qué tan maduros nosotros somos espiritualmente para poder reconocer y cuidar incluso la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice así: en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para presentar al niño, se acercó a Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel.
Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Aspectos importantes. Y sí, seguramente pensando en Ana, algo que nos debe de llamar la atención es que para servir a Dios, la mejor forma de servir o el requisito indispensable es precisamente en oración y ayuno. Porque en oración, porque implica un acto de amor, un acto de sintonía con Dios. Y en ayuno, porque implica hasta cierto punto un acto de negación, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero pensemos más en Jesús. Y quiero meditar en las últimas palabras del Evangelio. Ese niño Jesús, incluso Jesús, fíjate bien cómo dice el Evangelio, crecía. Y algunas traducciones lo subraya como que crecía en estas tres áreas: en estatura, en sabiduría y en gracia. Y es que resulta que en estas tres áreas también nosotros debemos de crecer en nuestra vida. Para crecer en estatura, para crecer en fuerza, lo entendemos, hay que alimentarnos bien. ¿Qué pasa si alguien se alimenta, si a un bebé le das puro, no sé, dulce y agua, y lo alimentas con comida chatarra? Seguramente no va a crecer, va a estar enfermo, va a estar enclenque, no va a poder desarrollarse fuertemente. ¿Por qué? Porque no se alimentó bien. Para crecer en estatura en el cuerpo hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que cuidar nuestro cuerpo. Eso todo el mundo lo entiende. Pero para crecer en sabiduría supone que tengamos un cuerpo sano. Y crecer en sabiduría implica el conocer, válgame, los conocimientos de este mundo. El día de hoy, en este siglo que estamos viviendo, alguien que no sepa leer, que no sepa escribir, alguien que no sepa contar, sumar, restar, dividir, alguien que no tenga los conocimientos básicos de cómo desarrollarse en este mundo, de cómo convivir en la sociedad, alguien que no haya crecido en la instrucción básica de la escuela, tampoco va a poder desarrollarse plenamente en este mundo tan competitivo. El ser humano es un ser sociable. No somos como los animales que físicamente podemos estar fuertes y ya. Pero no, el ser humano también necesita crecer en algunas habilidades de sabiduría. ¿Para qué? Para incluso poder saborear la vida. No solamente estoy hablando de la ciencia de los libros, sino en algo más que pudiéramos nosotros decir como una filosofía de vida. Por eso es importante que también se crezca en un conocimiento. ¿Te das cuenta que Jesús crecía físicamente en estatura y en sabiduría? Pero también dice el Evangelio que la gracia de Dios estaba con él, o como en algunas otras traducciones dice que también crecía en estatura, sabiduría y gracia. Y es que resulta que gracia, la palabra gracia podemos traducirla como una relación de amistad con Dios. Y eso me gusta. Porque a diferencia del Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la unción, era como si fuera un acto que ya lo recibes y ya. En el Nuevo Testamento la palabra que más se usa es gracia, porque la gracia implica una relación. La gracia implica algo que puede crecer o que puedes perder. Por eso el Evangelio dice que Jesús también crecía en gracia. No solamente en estatura, no solamente en inteligencia, en sabiduría, sino también en gracia, en una relación con Dios. ¿Te imaginas que alguien estuviera muy fuerte porque comió bien, comió frutas y verduras, fuerte físicamente? Alguien que haya ido a la universidad y que sea muy inteligente, muy sociable, muy político, pero
que nunca haya tenido un encuentro con Dios, que nunca haya oído hablar de un Dios que le ama, que nunca haya podido experimentar que el propósito de su vida está mucho más allá que simplemente esta vida material, será alguien que tampoco disfrute la vida en plenitud, porque en el fondo estará condenado a simplemente quedar en el olvido. Cuando el crecer en gracia y en esta relación con Dios nos ayuda a trascender y a mirar mucho más allá. Así que en este tiempo de Navidad sería algo muy oportuno que nosotros pudiéramos ver qué tanto yo estoy creciendo en estatura. Seguramente hemos crecido mucho porque hemos cenado mucho en estos días de Navidad. Pero, ¿qué tanto he crecido yo en estatura? ¿Estoy saludable? ¿En sabiduría? ¿He aprendido las destrezas que incluso el mundo del día de hoy me demandan, como el uso de la tecnología? ¿Verdad? Por ahí oía a la Madre Isabel que en varias ocasiones decía que quien no sabe usar los medios de comunicación pareciese que son analfabetas también de segunda categoría. Los primeros analfabetas, los que no saben leer ni escribir, y los segundos analfabetas, los que no saben usar la computadora, los que no se han ido actualizando en lo que nos demanda este mundo. Por eso hay que crecer también en sabiduría y no tengas miedo de por ahí agarrar un libro y desempolvar conocimientos o adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo, crecer en la sabiduría. Necesitamos crecer en la sabiduría, en la gracia, crecer en la gracia, en la relación con Dios. Si no crecemos en esa gracia, en esa relación con Dios, no vamos a poder disfrutar a plenitud la vida que Dios quiere darnos. Celebrar la Navidad año con año no es porque Jesús muera y ya, y tenga que volver a nacer en nosotros, sino porque tiene que crecer cada vez más en nosotros. Y que cada Navidad Jesús nazca en diferentes áreas en mi vida hasta que llegue el punto que todo yo he alcanzado, como dice San Pablo, la estatura del hombre perfecto, Cristo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos da su palabra como alimento para que crezcamos, el Dios que nos da todo lo necesario para nuestro cuerpo, para permanecer saludables, y el Dios que nos da su espíritu y su amistad para que crezcamos en gracia delante de Él. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé qué tan cuidadoso seas tú, pero ¿tienes tu trajecito de la primera comunión? ¿O de tu bautizo, el ropón que te pusieron el día de tu bautizo? Bueno, imagina cómo sería. ¿Pequeño? ¿Pudieras caber el día de hoy en ese trajecito? Seguramente me vas a decir que no. No cabes en ese traje de la primera comunión. Tampoco cabrías en ese traje del día que te bautizaron. Si tu cuerpo ha crecido, la pregunta es, ¿también tu conocimiento de Dios y tu experiencia de Dios ha crecido? ¿O te quedaste simplemente con una experiencia de fe de alguien que acaba de hacer la primera comunión? No, crezcamos más, alimentémonos espiritualmente para poder llegar a disfrutar completamente la vida que Dios quiere que vivamos. Que tengas una feliz Navidad.